Hola a todos aquí en línea y todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Víctor Fernández. Aquí está Rosa. Eh, bueno, vamos a girar esto para que no vean mi cara. Pues antes que nada, esta es la segunda tertulia. Bueno, yo lo llamé tertulia, que hacemos, y el motivo de las tertulias es hacer un espacio para poder charlar a gusto de problemáticas que son, bueno, que considero y el Centro Cultural considera cruciales a charlar y a profundizar de una manera amena, de una manera digamos, coloquial, ¿no? o tranquila. Y también es un interés de hacer un registro pues, de las diferentes, tanto luchas, investigaciones, ¿no? y que están sucediendo y que suceden en el estado, ¿no? en Yucatán. El primer piloto está todavía en el Instagram. Esta vez está un poco más elaborado. Hay presupuesto. Hay un poquito más de presupuesto, un poquito más de planificación. Y entonces pueden, bueno, por eso ahorita tardamos un poquito en empezar por la cuestión tecnológica. El registro lo vamos a subir posteriormente en YouTube y probablemente el audio se va a quedar en Spotify, ¿no? Y sin más, quiero presentarles a Rosa Cruz, que es es la... serio, porque está fallando la luz. Es egresada en Historia, pero más que, digamos, el bagaje intelectual, yo creo que lo interesante es su trayectoria como activista, ¿no? Feminista y en lucha de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo el derecho de las mujeres. Y por eso la quería invitar, en particular para que profundizara sobre esos temas, nos platicara sobre el feminismo, no sería uno, sino serían los feminismos en Yucatán, y la complejidad que tiene esa digamos, más que sí, la complejidad de las aristas que tiene esa lucha, ¿no? Que ha tenido esa lucha desde hace ya bastante tiempo. Sin más, les dejo con Rosa. Al ratito, después de que ella nos platique desde su experiencia, pues pasaremos a una ronda de preguntas al público. Les recomiendo que vayan escribiendo también sus preguntas para que puedan hacer después. Yo también voy a estar haciendo ese ejercicio. Y adelante, los que no saben, los que están en vivo no saben que está llegando gente, ¿no? Pues nada, vamos a empezar. Primero empezar Rosa platicándonos, luego yo empezaré con algunas preguntas. A lo mejor hacemos un descansito para que puedan ir por un refrigerio, etcétera, y piensen y que aterricen sus ideas para hacer preguntas y continuar con la charla, ¿no? Me siento muy observada, pero está Sí. bien. un poquito. Está bien. Soy como Jesus, ¿no? ¿Listo? Sí. Nada, pues te agradezco mucho la invitación y al Centro Cultural Lorca y a ustedes por estar aquí presentes. Y vamos a charlar más bien sobre el feminismo, los feminismos, como bien mencionan, que hay en el estado de Yucatán. Y pues sí, es a modo de charla, ¿no? De que ustedes me digan sus dudas, no los voy a cancelar si están mal sus ideas, o no me cancelen si están mal las mías. La idea es precisamente el que esto sea como más de conversación, ¿no? Como si estuvieran, bueno, estoy tomando café y ustedes pudieron traer su café, pero al ratito compartimos.
Y bueno, es un tema bastante complejo el tema de los feminismos, porque actualmente es un movimiento bastante activo y bastante fuerte en toda Latinoamérica. Y pues Yucatán también ha sido parte y testigo de todo un recorrido histórico sobre los derechos de las mujeres. En Yucatán siempre se ha caracterizado o se ha manifestado que fue sede del primer encuentro feminista en 1916, y eso es un gran antecedente, ¿no? Desafortunadamente, el estado de Yucatán igual se caracteriza por ser un estado bastante conservador, ¿no? Y como tal, obviamente va a haber un feminismo más reaccionario, ¿no? Desde el primer congreso feminista se planteaban las ideas sobre los derechos reproductivos, por ejemplo, de las mujeres, que hasta el día de hoy, a más de 100 años, sigue siendo una deuda pendiente que tienen con las mujeres y con las personas gestantes. ¿Qué pasa? Nosotras, digamos que la corriente nueva de feminismo, de las feministas, que actualmente está encabezada por las jóvenes, pues ya hemos nombrado otros modos de feminismo, ¿no? El feminismo en realidad tampoco es un movimiento de México ni de Yucatán, es un movimiento que surge en el marco de la Revolución Francesa, en la cual pues se estaban buscando los derechos sociales de toda la sociedad, pero en dichos derechos no estábamos consideradas mujeres, ¿no? Como parte de ese conflicto se hizo la redacción de un documento que se llamaba la Declaración del Hombre y del Ciudadano, específicamente del hombre y del ciudadano. No estábamos representadas, y si no somos ciudadanas, por supuesto que no vamos a tener los derechos que tiene la ciudadanía, como el voto, como el ser votadas, etcétera. Ahora, por supuesto que todas las ideas van viajando a lo largo del tiempo, para no extendernos, y es como pues el feminismo se va acercando a Latinoamérica y se va acercando a México, pero no es un movimiento que haya surgido aquí y que haya considerado las maneras de ser mujer, de habitar como mujer en Brasil, bueno, en Latinoamérica, en México, en Yucatán, en las comunidades de culturas originarias, y eso que provoca que se va a tener que ampliar el movimiento, porque incluso cierto feminismo, como nombramos el feminismo blanco, pues descartan la idea de otras mujeres e incluso las aplastan, ¿no? No reconoce sus derechos y por el contrario, pues abusa, tiene un poder, que es el feminismo blanco, como hemos nombrado. Y también cabe mencionar que hay movimientos de mujeres que pueden coincidir con el pensamiento feminista, porque finalmente es una corriente ideológica, una corriente que como tal tiene pues ideas que tienen que viajar, pero hay otros movimientos que son movimientos de mujeres y que no necesariamente son feminismos, ¿no? Un ejemplo es las mujeres zapatistas, que su movimiento ideológico es a través del zapatismo y no desde el feminismo. Entonces también es muy importante el respetar que hay mujeres en lucha, que no necesariamente tenemos que nombrarlas como feministas, ¿no? Por ejemplo, Frida Kahlo es o no feminista, ¿no? No lo sé, si nunca hay un documento en donde ella se reconozca como tal, no tenemos el por qué el tildarla de feminista, ¿no? Y bueno, digamos que como parten de esta autocrítica que siempre se tiene que hacer a cualquier movimiento ideológico como es el feminismo para que pueda resultar vigente y pueda llegar a más público, pues el feminismo también pues pasó por esta autocrítica de preguntarnos, ¿realmente el feminismo está representando a todas las mujeres? ¿No? ¿O a cuáles mujeres no está representando y por qué? Y partiendo de esa idea, es que empiezan a existir otras corrientes de feminismos. Por ejemplo, cuando empezó el feminismo sufragista, de reconocer el voto de las mujeres, pero ¿quiénes mujeres podían votar, no? En el sufragismo podían votar las mujeres blancas, pero no las mujeres negras, e incluso tampoco eran consideradas como ciudadanas, como mujeres por su condición. Entonces, el racismo también viene siendo como que otro movimiento de opresión. Entonces, sufrían, por supuesto, por la cuestión de género, por ser mujeres, pero también por una cuestión racial, que es el ser mujeres negras. Y entonces, si el feminismo no está abarcando a estas mujeres,
Entonces, ¿es vigente? ¿Es necesario ese feminismo? No, necesita la autocrítica. Y es así como se crean los movimientos feministas decoloniales, los movimientos feministas de mujeres negras, o las mujeres que no están luchando desde el feminismo, sino están luchando por ellas desde los movimientos antirracistas, que siguen siendo mujeres en lucha, pero no bajo la idea del feminismo, porque incluso pues comentan que el feminismo ha sido una corriente que las ha desconocido, que las ha vulnerado en cuestión de sus derechos, y se sienten más representadas con un movimiento antirracista, por ejemplo. Y es completamente, por supuesto, válido, porque cierto feminismo, el feminismo blanco del cual hablábamos, decía que hay que unirnos solo como mujeres, pero para poder erradicar el racismo, se necesita también el actuar en comunidad y en colectivo. Por eso ellas parten y luchan desde el movimiento antirracista y no solo el feminismo. Si nos trasladamos más para México, las primeras mujeres que tenían acceso a las lecturas, que tenían acceso a la educación y a todas estas herramientas que finalmente, como actualmente, nos permiten el cuestionarnos, el luchar por nuestros derechos, pues eran obviamente las mujeres que pertenecían a cierto estrato social, no todas. Entonces, ¿quiénes podían ser como las feministas de México, ¿no? Que era, bueno, actualmente nos movemos por redes sociales, pero evidentemente en esa época no. Y era a través de folletos, de prensa, de revistas, y Yucatán ha sido, me parece que la primera revista feminista de todo México fue la revista La Siempre Viva, que no sé si han escuchado de esta revista, de Rita Cetina. En la revista de Rita Cetina, que también fundó una escuela feminista que se llamó igual La Siempre Viva, y un club de lectura bajo el mismo nombre, en donde se compartían ideas para la emancipación de la mujer. Entonces, sí ha habido un movimiento muy fuerte para que nosotras en la actualidad gocemos de ciertos derechos y sigamos exigiendo otros. El feminismo se ha cuestionado muchas veces, más en la actualidad, porque va ligado a los movimientos de derechos humanos y los movimientos de acceso a la justicia, a los movimientos incluso que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la discriminación, con movimientos que tienen que ver con la migración, por ejemplo, los desplazamientos forzados, y podemos extenderlo, ¿no? Con confianza, no pasa nada. Ándale. Conteste, pregunta quién es. Y ahorita contestamos y mandamos saludos grupales. Es de abajo. Muy bien. Y bueno, por supuesto que si yo les pregunto, ¿cuántas maneras de ser mujer existen, ¿no? Ustedes, ¿cómo existen siendo mujeres, ¿no? Soy de la idea de que hay tantos feminismos como mujeres, siempre y cuando respetando a quienes no se asumen como tal, pero que sí están luchando por nuestros derechos. Y eso lo que hace es que hagamos la autocrítica, que dependiendo del lugar que ocupemos como mujeres, donde habitamos, lo que estamos sufriendo, los espacios en los cuales nos desenvolvemos, pues van a variar nuestras opresiones, la violencia que ejercemos y por supuesto nuestras luchas. Es decir, si hablamos del feminismo en Yucatán en la actualidad, pues no es lo mismo lo que estamos planteando desde las universidades, por ejemplo, a lo que se está planteando desde las calles o lo que se está planteando desde los municipios que se encuentran en las periferias de Mérida, ¿no? Entonces vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo diferentes opresiones, ¿no? No es lo mismo en lo que yo, Rosa, voy a sufrir quizá aquí en Mérida, en la ciudad, a lo que está sufriendo una mujer en Bocodá, una mujer en Tella, una mujer en Maní, ¿no? O en municipios que ni siquiera sabemos que están en Yucatán. Dependiendo de ese espacio es como van a ir variando las violencias, y a partir de esas van las exigencias, y de ahí surgen los feminismos. Por ejemplo, el feminismo socialista, que fue fundado por Flora Tristán,
ella decía que las mujeres no solo sufríamos por ser mujeres, sino que sufríamos por nuestra condición de mujer, pero también por nuestra condición de clase. Es decir, si yo era una mujer empobrecida, no iba a sufrir lo mismo que una mujer que pertenece a la élite. ¿Por qué? Porque tengo menor poder. O ya habíamos hablado de la condición de las mujeres que sufrían racismo y sufrían por su condición de género. Y también podemos hablar acá de las mujeres que de repente sufrimos diferente violencia, las mujeres jóvenes, de las niñas, de las mujeres adultas y las mujeres adultas mayores. No es lo mismo nuestra manera de habitar estos espacios. Y es muy interesante porque, por ejemplo, este 8 de marzo que fue, me parece, fue la manifestación más grande en la historia de Yucatán, que fueron como 7,000 mujeres manifestándose. En la parte del posicionamiento, en la lectura que se realizó, que la verdad me correspondió a mí escribirlo y hacer lectura, también invité a un grupo de adolescentes, niñas y adolescentes de Canacín, a que me acompañaran a hacer la lectura de esta manifestación, porque ellas desde su posición como adolescentes en Canacín, uno de los focos rojos de violencia en el estado, crearon un colectivo, crearon una organización entre ellas y empezaron a trabajar desde la violencia, que evidentemente es muy diferente a la que yo, Rosa, percibo, ¿no? O pienso. Y de ahí la importancia de abrir como que diálogos entre nosotras para saber desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos haciendo las peticiones. Y es entonces cuando se empiezan a dar diferentes feminismos, cuando empiezan a haber choques entre estos mismos feminismos, ¿no? Porque por supuesto que es muy interesante la autocrítica, es muy interesante el debate, pero también esto nos puede llevar hasta situaciones de violencia. Actualmente en todo México y en Yucatán todavía creo que no es un movimiento fuerte, pero estamos hablando de cuando metemos el tema de qué es ser mujer, que es una pregunta bastante profunda, bastante debatida ya, y que ha causado mucha ruptura en el feminismo, ¿no? De quienes reconocemos a las mujeres trans como mujeres y como sujetas del feminismo, y quienes no las reconocen, no reconocen su identidad y pues empiezan con discursos bastante agresivos y conservadores sobre el no reconocimiento de las identidades, y que pues las hemos nombrado como un feminismo transfóbico. Y esta ruptura de que qué es ser mujer es solo una cuestión de características físicas, o tiene que ver también la parte cultural y social de cómo nos han planeado. Entonces, estos debates que se llevan a cabo han causado mucho este daño. También los feminismos que se asumen como feminismos anarquistas, o sea, antisistémicos, que han sido bastante radicales, o que incluso hay grupos de choques que se crean dentro de las manifestaciones, que su única funcionalidad es justamente eso, ser un grupo de choque en estos espacios y no sumar a la marcha. Se ha vuelto un movimiento ideológico y político, ¿no? Es decir, hemos politizado nuestras violencias para a partir de ahí hacer peticiones, o sea, se ha llevado al ámbito político con iniciativas de ley, con programas, con la participación política de las mujeres. Justamente mencionaba en otros foros que el 4 de julio de 1955 por primera vez las mujeres pudimos emitir un voto, ¿no? Y ahorita ya estamos como en discursos de que será que va a haber una primera mujer presidenta, es posible, está preparado el país, no está preparado, y pues yo siempre he manifestado que las mujeres siempre hemos estado preparadas para ocupar cargos públicos, simplemente nos han negado esa participación, y esa negación obviamente viene del que como mujeres nos han pensado como personas incapaces, menos inteligentes, y eso nos ha apartado de nuestra función pública. Y bueno, retomando del origen del feminismo, precisamente estábamos luchando por nuestros derechos como mujer y como ciudadana, ¿no? Y de ahí existió un movimiento en la Revolución Francesa que creó los derechos de la mujer y la ciudadana. Y ahí partió de esta idea de que necesitamos nuestro reconocimiento como ciudadanas para que posterior a ello podamos pedir primero el voto
y luego poder ser votadas. Y nuestro proceso político ha sido también bastante complejo, bastante largo. Primero fue con el voto en 1955, pero en México, ¿no? En países, por ejemplo, en Arabia Saudita, en el 2011 apenas las mujeres pudieron votar. Hay países en los que todavía no existe ese derecho y está pues bastante complicado, ¿no? Hay otros países que de repente parecían que estaban súper adelantados, como Estados Unidos, que ya tenía los derechos reproductivos y que justo hace unas semanas fue derogado ese derecho. Entonces, es una lucha constante. No podemos dar por asentado que siempre vamos a mantener, ¿no? Por eso es tan importante la vigencia del movimiento y que aunque existan diferencias en los pensamientos, siempre busquemos como el poder establecer puentes de diálogo, ¿no? Evidentemente, yo sí soy de la idea de que hay que dialogar, pero que ese diálogo tampoco sea como permisivo a violencias, ¿no? Y siempre me he posicionado a favor del reconocimiento de las mujeres trans, ¿no? Porque como tal, su identidad causa que su alrededor quienes les agreden, las reconocen de inmediato como mujeres, ¿no? Y las agreden como tal, cargan con ese peso como para que nosotras las dejemos desprotegidas. Pero eso ha causado de que existan movimientos. Nosotras estamos con las mujeres trans, nosotras no estamos. Y nos enfrascamos en esa discusión y a veces descuidamos la causa del feminismo. Y a veces, repito, el feminismo actualmente en Yucatán está encabezado por mujeres universitarias que tenemos las herramientas para reflexionar, para crear nuestros propios pensamientos y discutirlos, debatirlos, ¿no? Pero nos está faltando el poder escuchar a las otras mujeres, porque nos estamos enfrascando mucho en un debate ideológico quien voltear a ver a las mujeres de nuestro alrededor, ¿no? Y es momento de que el activismo, pues regresemos a eso, regresemos a observar qué está pasando, cómo están las mujeres de nuestro alrededor y a salirnos un poco de las discusiones académicas. Y también es verdad que existe una crítica a las compañeras activistas que de repente se han dedicado más a la manifestación que a realizar otras acciones, y también siempre he compartido de que no podemos exigirle tampoco ese tipo de conocimientos a todas las compañeras, porque muchas pasamos de ser víctimas a ser activistas, ¿no? O sea, nuestra intención nunca ha sido el aprender a leer libros y quizá ni siquiera tenemos tiempo de realizarlo. De ahí la importancia de voltear a ver cuáles son las mujeres que están habitando nuestro espacio. Yo no le puedo exigir a una mujer que trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde en un trabajo poco remunerado, que además de eso se ponga a leer libros para que entienda lo que yo le quiero decir, ya saben, o sea, como que de esta posición de superioridad, porque yo quizá tengo reflexiones porque mi profesión me lo ha permitido. Entonces yo no les puedo decir, pues léete esta ley porque si no, no puedo debatir contigo o estás mal por eso. Nos hace falta mucho el retomar esa parte en los nuevos feminismos, y también vienen nuevas generaciones con otras ideas. Entonces de ahí la importancia de establecer puentes. Hay feministas de 50 años, de 40, de 15, de 13 años, estamos viendo de ahorita 14 años que se están reconociendo como feministas, otras que están renunciando al feminismo precisamente porque se ha enfrascado en algunas discusiones y no estamos avanzando. Algunas personas, como en mi posición, ya me importa si me dicen o no feminista, solo me interesa ahora sí que accionar en cualquier posición para apoyar a otras mujeres, ¿no? Y continúa siendo muy cansado. Entonces, creo que las redes sociales también han forjado un papel muy importante. El activismo digital, cuando reconocemos la violencia digital y cuando reconocemos esto como unas herramientas para tener mayor alcance, también nos ha permitido el mirar a otras mujeres y también nos ha permitido el tener debates muy, muy fuertes, ¿no? Sobre todo como en Twitter y Facebook, o sea, son plataformas muy interesantes, ¿no? Pero pues nos han apoyado a crear redes, a crear colectivos nacionales, a enterarnos de lo que está pasando en México, en Veracruz, en Ecuador, ahorita en Estados Unidos, al estar como que vigilando nuestros derechos, ¿no? Sin embargo, pues finalmente hay ciertas instituciones o personalidades que son
como las encargadas de realizar o reconocer estos derechos, y pues son a quienes constantemente nos estamos como que acercando, ¿no? Hablo, por ejemplo, de nuestros derechos reproductivos en el caso de Yucatán, el matrimonio igualitario, que por supuesto nos involucra como mujeres y que hace poquito fue reconocido, pero que no era permisivo, y que aunque ya se reconoció este derecho, no implica que la discriminación y la violencia siga sucediendo, ¿no? Y no es lo mismo esa violencia que vamos a subir aquí en Mérida que la que sufren en el interior o en otras realidades, en otros contextos, ¿no? Todavía hay espacios en donde pues todavía te llaman machorra, por ejemplo, ¿no? Torta, o te dan como muy peyorativo, ¿no? La descripción hacia nosotras y también hacia los compañeros, evidentemente. Entonces, que aun cuando se reconocen los derechos, es muy importante el alcanzar la igualdad sustantiva, que es lo que también pedimos como parte de este movimiento, que no es lo mismo una equidad a una igualdad sustantiva. En el caso, por ejemplo, de nuestra participación política, con el voto no fue más que suficiente, ¿verdad? Bien, no. Cuando las mujeres empezamos a poder ser votadas, es decir, a postularnos por algún cargo público, tampoco se garantizaron nuestros derechos políticos del todo. En un principio, para garantizar nuestro acceso, se empezó a hablar de cuotas, no cuotas de género dentro de los partidos políticos, es decir, el 30% de la gente que vas a postular tiene que ser mujeres y el otro 70% pues ya hombres, o sea, casi es una medida directa. ¿Y qué pasaba? Que de repente esas mujeres lograban ganar y quedar en un cargo público, y luego las movían, o sea, las postulaban para que ganen, luego las movían y ponían a sus suplentes que eran varones, ¿no? A todo esto que pasó, pues iban implementando otras medidas. En este caso, pues ya por ley se puso que hasta las suplentes tienen que ser mujeres. Sin embargo, hace 2 años aquí en Yucatán pasó que falleció una presidenta municipal y no pusieron a una persona hombre en su lugar y no se respetó el derecho a poner a su suplente mujer. Entonces siempre tenemos que estar observando que aunque esté escrito, pues no siempre se cumple. Y ahorita estamos hablando de que ya hay una paridad de 50 y 50, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que profundizar en esa igualdad sustantiva. En el caso de Yucatán, por ejemplo, de los 106 municipios, o sea, tienes que cuidar que creo que el cierto porcentaje tiene que ser mujeres y cierto porcentaje tiene que ser hombres. Sin embargo, ¿a qué municipios ponían a las mujeres? A los municipios más pequeños, ¿no? Mérida, Valladolid, eso sí, ahí vamos a poner candidatos hombres, y entonces si hablamos de una población en general, íbamos a estar representando a un sector pequeño, al 50 municipios, pero los 50 más pequeños. Entonces, esas son las situaciones en las cuales estamos como profundizando en este movimiento. Y también tiene que ver, como les dije, el tema de los feminismos, como hemos hablado, porque ya son varios, involucra tanto esta parte política, pero involucra también la parte política en cuestión de salud, ¿no? En cómo es el acceso a las mujeres en cuestión, no solo de salud reproductiva, de salud en general, como la violencia obstétrica, en este caso que es muy recurrente, como las investigaciones que surgen sobre ciertas enfermedades de transmisión, como el VPH, como el VIH, entonces cómo este tipo de situaciones afecta a los hombres o a las mujeres, y estamos profundizando en este tipo de cosas, como también se hace en los ecofeminismos, que igual es como las mujeres que están luchando por 2 situaciones, por defender su territorio, o sea, el territorio propio que es nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo en nuestro territorio, no en este caso en nuestras comunidades, en cuidar estos ecosistemas, el cómo hacernos parte del mismo, ¿no? Y eso es muy interesante, sobre todo en Yucatán, que sabemos que hay como bastantes proyectos extractivistas, bastantes proyectos que están dañando el medio ambiente, entonces cómo las mujeres se están relacionando con este tipo de proyectos, porque evidentemente en todo siempre tenemos que meter en este tema cómo va a afectar a las mujeres y cómo va a afectar a los hombres. Cuando hablamos de pobreza, por ejemplo, tenemos que meter también el tema de las mujeres.
cuántas de la gente empobrecida corresponde al porcentaje de mujeres y cuáles corresponde a hombres y por qué nuestra situación es más alta en esta cuestión. Y entonces es cuando tenemos que hablar de nuestros derechos económicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación laboral de las mujeres en México? Entonces tenemos que decir, las mujeres ganan el 17% menos que los hombres, ¿no? Y en Yucatán, que es el estado que tiene los salarios más bajos del país, obviamente las mujeres estamos en una situación muy crítica, o que tenemos una dependencia económica, porque socialmente siempre nos han dicho, búscate un marido o te busco un marido y tú vas a trabajar para hacerte cargo de la casa, de lo privado y él de lo público. Y eso ha ocasionado una dependencia económica que finalmente, como reacción, provoca que exista violencia intrafamiliar, ¿no? Y que no podamos escapar de esos espacios de violencia porque, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir? Y actualmente Yucatán igual tiene altos índices de violencia intrafamiliar. Y mencionaba algo, hay diferentes maneras de ser mujer, de habitar como mujer, y el tema de la edad también es muy crucial, ¿no? Nuestra condición en cuestión de edad, decía, no es lo mismo yo con 26 años que una niña, un adolescente de 6 a 10 años que va a sufrir diferentes modos de violencia, ¿no? Por ejemplo, Yucatán es el estado más seguro según, pero somos el segundo estado a nivel nacional en abuso sexual infantil y es un tema que no se está trabajando, que es muy sensible, es muy urgente y no se está diciendo. Entonces, cuando empezamos a hablar de cómo están habitando las niñas en este estado, decimos, no podemos nombrar como el estado más seguro. Pues, ¿seguro para quién? ¿No? ¿Para quién es seguro este estado? Y es cuando entonces dijimos, sí, no es lo mismo habitar la calle o la casa siendo una niña que siendo una mujer, que siendo una mujer adulta o siendo una mujer trans en este caso, una mujer lesbiana. Entonces, dependiendo de cuáles van a ser nuestras características, van a ser siendo nuestras luchas y por eso existen diferentes colectivos y hay colectivos incluso de mujeres mayas que ellas se suben muchas se reconocen con el feminismo, otras solo continúan una lucha desde el movimiento de las comunidades originarias, pero que están aportando a lo mismo. Por ejemplo, yo soy muy fan de Yamili Chan, quien fue la primera mujer ejidataria, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocerla en un encuentro de mujeres en la defensa del territorio y me gustó mucho cómo ellas desde ese contexto están luchando en tener los derechos a ser las ejidatarias, aunque en las juntas ejidales se les tome en cuenta, se les respete su voz, se les respete sus proyectos. Y eso es algo que si a mí, Rosa, me hubieras preguntado, pues no sabía que existía o no sabía que era necesario. Hasta que empiezas a acercarte a otros modos de ser mujeres, a otras luchas, es cuando te das cuenta que no podemos hablar de un feminismo. Y algo muy, muy importante o muy interesante en esta marcha del 8 de marzo es que tenemos un mega monumento de los Montejos, seguramente todos ya lo conocen, y precisamente una de las participantes del 8 de marzo escribió en lengua maya una leyenda en ese monumento, ¿no? Que no recuerdo qué decía en maya, pero en español era algo así como gracias a nuestras abuelas que lucharon, ¿no? O que luchan. Y era, yo creo, un mensaje muy importante, el que en esta manifestación fueron 7,000 mujeres, pero de todas las que hemos nombrado en este espacio fueron mujeres maestras luchando, fueron mamás, o sea, también es muy diferente el ser una mujer soltera a ser una mujer casada y una mujer con hijos, ¿no? Adelante, bienvenido. Y en esta manifestación se pudieron notar todos los colectivos que han surgido para abordar en causas particulares, como por ejemplo también adelante de la manifestación había un colectivo de mujeres que tenían discapacidad. Entonces también es muy diferente ser una mujer con discapacidad. El capacitismo que existe, que es otro modo de violencia, no había sido nombrado hasta que empezaron, aunque las mujeres con alguna discapacidad empezaron a nombrar, a decir, o sea, yo sufro por ser mujer, pero porque también tengo esta discapacidad, ¿no? Y se empieza a nombrar entonces otros modos. Lo interesante es que sí han surgido como que varios movimientos y lo que hace falta es como que el encuentro, ¿no? Hay momentos en que nos encontramos, hay momentos en los cuales nos desencontramos, hay momentos en los que cometemos errores también como parte del feminismo y yo siempre he dicho
que no existen, y también se ha teorizado, no existen buenas y malas feministas, ¿no? Porque quizá nuestra formación de ser buenos y malos ciudadanos o nuestro conservadurismo, que venimos, sí, desde un pensamiento muy religioso católico, siempre pensamos que hay un bien y hay un mal. Entonces, hay buenas y hay malas feministas, ¿no? O lo que les mencionaba en un principio, que sí da mucha risa, pero en realidad sí causa como un malestar, que es cuando cancelas a una persona, ¿no? Actualmente el feminismo o muchas feministas también han estado luchando desde los derechos humanos, que siempre es muy diferente una perspectiva feminista que una perspectiva desde los derechos humanos, que a veces como que se les confunde, a veces se les revuelve, pero también cuando se juntan estos modos de pensar la justicia, se está hablando de que tenemos que ir desajenándonos de este feminismo punitivista, ¿no? De este feminismo que lo que busca es cancelar gente, como decimos coloquialmente, que en realidad es como desaparecerlo, ¿no? Y que por supuesto que es parte de un proceso. Yo soy la que más funa como parte, ¿no? de mi labor. O sea, el movimiento que hicimos, que es Guadi Sin Acoso, desde que surgió fue precisamente el denunciar públicamente a los agresores. Y cuando se hace estos posicionamientos de que es muy punitivista el denunciarlos y cancelarlos, yo no le echaría la culpa totalmente a las feministas, ¿no? Porque finalmente cuando tú decides hacer una denuncia pública es porque no tienes otras alternativas o porque las vías legales y formales para hacerlas nos están fallando. Entonces, cuando dicen es que ¿por qué tú denuncias públicamente? Porque no hay otra opción. Si nos dieran una opción segura de poder emitir estas denuncias, entonces sí, júzgame por hacerlo de este modo, pero como son espacios no seguros, tenemos que buscar nuestras propias maneras de impartir la justicia, que creo que el feminismo se relaciona mucho a eso, ¿no? El cómo alternativas para que nos podamos encontrar seguras, alternativas para que nosotras podamos hacer como una reparación del daño entre nosotras, y reparación del daño desde algo tan simple y profundo como el decir yo te creo, ¿no? Y sobre todo cuando tú has sido una mujer que ha sido víctima de un delito, de alguna agresión, cuando tú dices lo que te pasó y alguien dice yo te creo, son palabras demasiado importantes, profundas y que te hacen llorar, ¿no? Que pueden ser yo te creo 3, pero bueno, nos causa un bienestar. Y bueno, hay muchos feminismos punitivistas que precisamente buscan cancelar, y eso es lo que se está cuestionando, y que a mí me parece como que una urgencia el poder dialogar sobre esto. Sí soy consciente y sí soy de la idea de que pues es muy importante que existan varias maneras de concebir el feminismo, porque en el momento en que todas pensemos iguales y se vuelva ya un dogma, pues ya vamos a estar como fallando, ¿no? Por eso es muy importante como que sí existen diferentes posturas, existe la crítica, la autocrítica, el reconocer también que podemos errar como mujeres, como personas, y que no por errar en alguna situación, pues ya debemos de eliminarte del feminismo, ¿no? O no pueden existir como que estos sanaciones, ¿no? Y bueno, es muy complejo hablar de feminismo en Yucatán. Yo lo percibo de esa manera. Yo percibo que sí, las universitarias los estamos encabezando, que cuando empezaron las redes sociales empezamos a adquirir diferentes herramientas para profundizar sobre nuestro feminismo, y cuando tuvimos contacto con otras realidades empezamos también a adoptar ese modo de feminismo, ¿no? Por ejemplo, el tema del pañuelo verde, del aborto legal, seguro y gratuito, es un movimiento que surgió en Argentina, y que esa ola verde de Argentina se fue expandiendo hacia México, hacia otros países, y que esa idea de aborto legal, seguro y gratuito se dio en un contexto específico en Argentina. Y por ejemplo, en México se pide aborto libre y autónomo, ¿no? Que es muy diferente a legal, ¿no? Porque aquí hay como procesos que no tienen, procesos que son como que de autonomía corporal, que pueden hacerse con parteras, por ejemplo, que aquí en México hay
en procesos como por ejemplo el uso de la mifepristona o el misoprostol para la interrupción, que puedes conseguirlo en cualquier lado y que tú puedes realizarte un aborto desde la comodidad de tu casa, ¿no? Y la comodidad, con comodidad me refiero a que lo puedes hacer con tus amigas, en un espacio que va a ser seguro para ti, que va a ser cómodo, que va a ser amoroso, y que existen redes de mujeres acompañantes de aborto, que es muy diferente a realizarlo en un hospital, con que aunque sea legal puede ser revictimizante, que no te dan la información sobre de que estás ejerciendo un derecho y por el contrario como que te tratan mal. Entonces aquí se está pidiendo también los abortos autónomos y autogestivos porque podemos y tenemos las herramientas en comparación de otros países donde no hay el misoprostol ni la mifepristona, y por eso se puede legal, ¿no? Gratuito y seguro, y no tanto el autónomo. Pero bueno, nos sirvió mucho para impulsar la marea verde en toda Latinoamérica. Pero si no hubieran existido esos debates y esas ideas en Argentina, no hubieran surgido como que ciertas herramientas ideológicas tan fácil. La ley Olimpia, por ejemplo, la ley Olimpia surgió aquí en México y precisamente hace poco ya se estaba llevando en Argentina y ya está dando sus primeros pasos en Argentina. Entonces, cómo la virtualidad nos ha permitido el ver qué luchas está pasando y nosotros adaptándolas a nuestro contexto. Otro ejemplo es el que surgió en plena revolución, creo que fue en Chile, con un violador en tu camino, ¿no? Como en Chile hablaba como un lenguaje bastante, nacionalista, o sea, de ahí, y cómo lo fuimos adaptando a México, o cómo se adoptó incluso en Francia, en Estados Unidos, en otros países, que se modificó, incluso se adaptó a su idioma, y en cómo empezamos a nombrar a otros sujetos, ¿no? Y es muy interesante porque eso quiere decir que independientemente de que habitemos en diferentes espacios, tenemos casi las mismas opresiones, pero que se ven reflejadas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, eso se dio en plena revolución en Chile, que tenía ya otros cuestionamientos sociales que igual nos cruzaban como mujeres, pero se llevó a cabo en todos. O como la canción de Vivir Quintana, ¿cómo se llama? Canción Sin Miedo, ¿no? De Vivir Quintana, que nombra como a varios escenarios de México y cómo todas nos vimos representadas con esa canción, ¿no? Y cómo las fuimos cantando y ya se volvió un himno. Es muy interesante cómo surge a través de las redes y cómo estas nos han permitido llevar mensajes hacia otras mujeres que no se asumían como feministas, pero de repente lo tuvieron allá y luego se asumen como feministas, y es como fue creciendo. Porque yo hablando con compañeras feministas de otras generaciones, ellas me decían: ay, Rosita, es que ahorita convocar a una manifestación, pues ciertamente es sencillo. Haces tu cartel, lo subes a redes, etiquetas gente y ahí es como por WhatsApp, como yo con ustedes aquí, ¿no? Oigan, cáiganle, ¿no? Vamos a chismear. Pero en aquel momento me decía, ¿y cómo convocaban a las manifestaciones? Y decía, pues éramos como 10 personas nada más, y era como que con el teléfono ring, ¿no? Sí. Además de los teléfonos, ¿no? Tenías que regresar o dar la vuelta y pedir permiso a la mamá, ¿no? Y a doña María, puede ir Rosita a manifestarse por los derechos de las mujeres. Y era más complicado, o ir directamente a la casa, a tocar puerta: oye, nos vamos a manifestar porque pues fíjate que está pasando esto, ¿no? Y vas o no vas, era más difícil como que esos modos de reunión. Y pienso también en lo que les mencionaba, la Siempre Viva, que fue un círculo de lectura en donde se aprovechaba pues para hablar de los derechos de las mujeres, qué tan complejo debió de ser el que se encuentren. Y algunos espacios de la historia fueron prohibidos las reuniones de mujeres, de más de 5 mujeres, por ejemplo. O sea, siempre ha habido como que intentos por disuadir sobre la lucha. Por eso llamamos como que siempre estamos en constante resistencia. Y bueno, actualmente en Yucatán, a comparación de otros estados, creo que la represión del estado ha sido diferente, ¿no? Yo recuerdo que lo más fuerte fue en el 2019 precisamente, que fue un tema sensible y que tocamos un tema sensible que fue nuestros derechos sexuales y reproductivos, que siempre lo hemos estado manifestando, pero en el momento en que las compañeras decidieron protestar en el monumento a la maternidad, pues sí fue bastante crítico. O sea, vimos que autoridades sufrieron live criminalizando, vimos que se llevaron
como creo que 3, 4 compañeras se las llevaron por la policía. Fue demasiado tenso ese espacio, ¿no? Es como que la mayor represión que se ha vivido, y fue porque precisamente se dañó un monumento pues bastante carito, ¿no? Pero que además surgió en un contexto histórico específico, que fue cuando las mujeres empezaron a pedir por sus derechos sexuales y reproductivos y le dijeron, no, mi reina, aquí te vamos a poner tu monumento a la maternidad para que sepas que tu única objetivo en la vida es ese, ¿no? Y el romantizar la maternidad, que eso también es bastante complejo cuando romantizamos este tipo de situaciones, porque ser madre pues es muy bonito, pero también tiene como que otras implicaciones, sobre todo cuando eres una mujer que no tienes todos tus derechos, ¿no? Y ahora vemos que ha habido una manera más sutil de no reconocer nuestros derechos o de simular que se están reconociendo nuestros derechos cuando en profundidad no. Si salen ustedes a Paseo Montejo, han dejado ahí nuestras, ya me quemé. Apaguen el live. Hemos dejado ahí las pintas, no se han quitado. Y tú dices, ay, mira qué chévere el gobierno. No nos ha reprimido, no mandó policías mujeres, ¿no? Cuando, por ejemplo, el poner policías mujeres se me hace de lo más violento, el poner a confrontarnos entre nosotras, ¿no? Y lo ha dejado, se ha asumido como tal, se han creado legislación en el Congreso del Estado que aparentemente es a favor de nosotras. He sido partícipe de algunas, por supuesto que es muy importante también estar en el poder legislativo, pero si hablamos de quienes imparten justicia, en este paso la Fiscalía, pues estamos muy mal. ¿Por qué? Porque son procesos muy revictimizantes, porque difícilmente tienes acceso a la justicia, incluso haciendo todos los procedimientos adecuados, nunca llegamos a la justicia, ¿no? Por el simple hecho de que se encuentran lejanos a los municipios, por el simple hecho de que hay mujeres que hablan maya y no hay traductores. Entonces hay como que bastante revictimización como para poder decir que nos están como que apoyando. Y yo creo que eso lo manifiesta las 7,000 asistentes que existieron en este 8 de marzo. Y bueno, de eso hay bastantes luchas, como ya les dije, ¿no? Hay bastantes. Cuando hablamos de una niña que se encuentra en una situación de movilización forzada, que está cruzando ahorita la frontera Guatemala, Chiapas, porque en su país está muy mal, y no le queda de otra que hacer eso, o la niñez trabajadora, la niñez que habita en la calle. Entonces tenemos que pensar que hay mucho trabajo por hacer cuando hablamos de feminismo. Por eso la urgencia de no enfrascarnos solo en debates académicos, sino saltar de eso, volver a regresar a la calle, volver a tener el oficio de observar, de preguntar qué está pasando aquí, qué es lo que estamos sufriendo, porque también pasa que las redes sociales se mueven por algoritmos, ¿no? Bueno, soy muy mala en eso de las redes, pero se mueven por algoritmos. Si tú eres feminista, vas a agregar a gente que coincida con tu pensamiento feminista, ¿no? Y entonces, pasa, bienvenida. Y de repente tú dices, wow, o sea, ya hay muchas feministas, ya hay mucho movimiento feminista, ya todas se están reconociendo, y nos hacemos como con una falsa ilusión de creer que todo nuestro contexto ya habla de feminismo, ¿no? Pero de repente cuando sales de redes sociales y vas a otro espacio te das cuenta que no es verdad, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, después del 8 de marzo, asistí a una marcha en Motul, que fue su primera marcha, y además Motul, pueblo de Elvia Carrillo Puerto, una gran feminista socialista, ¿no? Que eso implica otras cosas. Y bueno, la monja roja, como le decían, pues es de ahí. Y es muy importante el cómo ya hay un colectivo ahí manifestándose y luchando desde ese espacio. Y dicen, solo somos 20, pero ahí no fue la prensa, pero ahí o sea, es muy difícil empezar un movimiento desde esas periferias, ¿no? Yo me quedé con una consigna que me gustó mucho. Ustedes conocen que Motul es famoso por los huevos, ¿no? Y los huevos motuleños, y ellas decían, aquí en Motul la de los huevos somos nosotras. Y yo quedé fascinada con su consigna. Dije que hagan playeras porque es bastante vendible, yo quiero una. Y yo les aprendí a atesorar, ¿no? Me tocó ir en su primera manifestación y llegamos como 15 personas, y de Mérida solo yo me trasladé ahí y les decía precisamente eso. Es muy difícil lo que están haciendo, y siempre va a ser difícil como que iniciar un movimiento o algo, pero alguien tiene que, ahora sí que empezarlo.
Y en este 8 de marzo eran como 60 personas, 60 mujeres moviéndose. Y también en Celestún y también en otras locaciones se empezó a llevar. Pero entonces es muy importante prestar atención porque ellas te van a compartir qué es lo que está pasando en ese espacio, qué es lo que están sufriendo y por qué están luchando, ¿no? Que es muy diferente a quienes estamos aquí en Mérida y quienes están en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que tienen otras realidades. Por ejemplo, el tema, ya hablamos de la despenalización del aborto, que es uno de los principales, el tema de la transfobia, y otro tema muy importante es el tema de los feminicidios, ¿no? El tema de los feminicidios, que por ejemplo, hace poco se dio el caso de un presunto feminicidio en el cual el agresor era una persona extraña, o sea, no era una pareja. Y una compañera decía, no fue feminicidio porque no fue su pareja, fue un desconocido. Y eso habla mucho de repente cómo concebimos en Yucatán el feminicidio, ¿no? Porque la particularidad de Yucatán, a diferencia del resto del país, es que quienes son los asesinos y los feminicidas de las mujeres son sus parejas o sus familiares. Esa es la característica de Yucatán. Pero no, el feminicidio tiene como que nueve particularidades, ¿no? Y que si cumple con una de ellas ya se tiene que considerar como feminicidio. En el resto del país, en el norte del país, quienes son los feminicidas son como las personas extrañas, se da en la vía pública. En Yucatán incluso la violencia se caracteriza porque pasa en lo privado. Y como pasa en lo privado, te dicen, pues es una cuestión de particularidades, ahí no, o sea, se están peleando mis vecinos, pues es problema de ellos, ¿no? Aunque estén golpeando a la mujer ahí, es particular, es cuestión de ellos, ¿no? Pero de repente si ves que en todas las casas está pasando ese problema, pues ya no es un problema privado y es un problema público, ¿no? Entonces Yucatán se caracteriza por eso, porque y fíjense, porque en lo privado los agresores son de una manera y en lo público los agresores son de otra manera. Y por eso es muy difícil también el poder lidiar con este tipo de violencias. Y bueno, los feminicidios no son tan recurrentes también como en la Ciudad de México. Hablamos de que en México son 11 feminicidios al día en este año. Si hablamos del centro del país, creo, y Nuevo León, que es donde hay más feminicidios, pues sí es donde hay de repente 4 al día, o sea, los que están dando esas tasas. Yucatán llevamos ya 3 feminicidios en lo que va del 2022, desafortunadamente. Pero tenemos un Estado que constantemente nos dice que es seguro, que está a favor de las mujeres, pero al día de hoy no se ha pronunciado por uno solo en todo lo que va de la gestión, no se pronuncian a las mujeres. Y es muy difícil porque de repente nos desvalorizan porque nos volvemos solo un número, nos volvemos una cifra y ya no nos recuerdan con nuestros nombres, ya no nos recuerdan con nuestra familia, con nuestros sueños, con lo que queríamos ser, nos deshumanizan, ¿no? El que yo diga son 3, les puedo decir son 7, les puedo decir son 20, pero ya no tiene sentido. Y hemos normalizado la violencia, que uno de las principales luchas es que desnormalicemos la violencia. Y un ejemplo de normalización, ay, es un frío. Todos vimos, por ejemplo, el caso del estadio de fútbol, ¿no? Que hubo un atentado, hubieron en cifras extraoficiales 17 hombres asesinados. Y quienes estaban en Twitter pudieron ver videos, fotografías, y estaba muy feo la situación. Y fue una noticia que dura toda una semana. ¿Por qué? Porque 17 hombres murieron torturados, fueron torturados y asesinados. Y la noticia encabezó todos los periódicos a nivel nacional, a nivel local, todo Twitter se puso a hablar de esa situación, porque 17 hombres murieron en un día, pero en un día 11 mujeres mueren en un día, o sea, solo entre ese día y el día siguiente murieron más mujeres que en ese estadio y bajo las mismas condiciones de tortura, ¿no? De tortura y de violencia sexual. Entonces, ¿por qué ya no estamos hablando ya no nos sorprende decir, hoy 11 mujeres murieron asesinadas y torturadas? Hoy 11 mujeres murieron. Porque eso ya lo normalizamos, ya nos parece como la norma, la regla. Hoy van a morir 11, mañana 11. ¿Y quiénes son las que tienen miedo de ser esa cifra? Por supuesto que nosotras, ¿no?
Y por eso una de las principales luchas son los feminicidios, ¿no? Ahora, muchas nos enfocamos como que desde atrás. El feminicidio es el resultado de toda la violencia que hay detrás. En mi caso, yo me dedico como a trabajar desde el acoso, el hostigamiento sexual, porque considero que son como las primeras agresiones que van dirigidas hacia la formación de los feminicidas. Es decir, el acoso son acciones que buscan incomodarte, por supuesto, y cuando es de índole sexual, pues buscan incomodarte con esa connotación sexual. Pero son personas que empiezan a entender que tienen derecho sobre el cuerpo de una persona, y tienen derecho del cuerpo de una persona, que pueden acercarse, pueden opinar, te pueden chiflar, te pueden tocar, y empezamos con eso a decir, sí, tienes derecho del cuerpo, aunque no conozcas a esa mujer. Cuando estás en el camión, cuando estás por la calle, tienes el derecho de chiflarle, tienes el derecho de decirle guapa, preciosa, buenos días, porque sí. Porque además a las mujeres siempre se nos ha concebido con 3 funciones, ¿no? La de la maternidad, la del cuidado de la casa y de la satisfacción sexual de nuestra pareja. O sea que eso nos lleva a la maternidad. Siempre se nos concibe entonces como con esa nuestra función. Entonces, si nosotros caminamos, los hombres creen que tienen derecho a hablarnos con esa índole, que estamos nosotras ahí para eso, para que nos vean, cuando no es cierto. Entonces, cuando nosotros no atendemos el acoso, no decimos, no tienes derecho a opinar si no te lo he pedido, no tienes derecho a acercarte a su cuerpo, no tienes derecho a rozarla, ellos van a ir aprendiendo y va subiendo y escalando la violencia hasta que se vuelve un hostigamiento sexual, se vuelve un abuso sexual, se vuelve una violación, y un feminicidio ya es una persona, ya es un hombre que sabe que tiene derecho sobre el cuerpo, ¿no? En el acoso estamos enseñándole que tiene, pero el feminicidio es cuando un hombre ya sabe que tiene derecho sobre un cuerpo, y lo sabe tanto que hasta sabe cuándo quitarle la vida, y sabe que no va a pasar nada. Y así es lo importante de atender desde raíz este tipo de situaciones, y por eso tantos movimientos y colectivos feministas hablan de el dar talleres de reconocimiento de las violencias, el dar talleres para que ahorita está muy fuerte el movimiento de las nuevas masculinidades, que no es suficiente con que las mujeres sepamos reconocer el problema y denunciar, sino también tenemos que enfocarnos en que los hombres dejen de ser educados para violentar, ¿no? Sino que empiecen a cuestionar esa educación y esa norma de tener que ser así. Y así es trabajar en colectivo. Por eso hay algunos feminismos, por ejemplo, el feminismo comunitario, que en su lucha sí acepta a los compañeros, ¿no? Incluso el feminismo socialista también acepta a los compañeros como parte de sus filas en su revolución, porque ya se ha pensado, o porque teorizan de que para acabar la violencia hay que pensar las dos partes, no podemos excluir a una parte, la parte agresiva, y así se va variando diferentes modos del feminismo. A mí me gusta mucho el feminismo comunitario, en algún momento me reconocía como feminista comunitaria, me gustaba su percepción. Y bueno, finalmente yo creo que cada quien debe de luchar desde el cual se ve más identificado, respetando también a los otros feminismos, pero no siendo permisivo con aquellos que finalmente terminan por vulnerar a otras mujeres, ¿no? Como he mencionado varios, o como algunos que, por más increíble que parezca, siguen sin reconocer a las mujeres negras o a las mujeres empobrecidas en esta lucha, o que están en contra de su libertad sexual, que ese es otro tema importante en los nuevos feminismos. Por ejemplo, yo me he peleado con feministas de España porque los feminismos afros, por ejemplo, los feminismos negros, hablan mucho de una liberación corporal y sexual. Todos acá han perreado, ¿no? O han hecho el paso de Anita hasta el suelo. Que el paso de Anita es una cantante reggaetonera de Brasil, ¿no? Pero mucho de la negritud, de sus bailes, son de reivindicación. Por eso hay feminismos que dicen que mi lucha es bailando, ¿no? O perreando. Y hay un feminismo muy conservador en que dice no, porque te estás autosexualizando, te estás autocosificando. Digo, no es cierto. En algún momento tuve que defender que la autocosificación no existe, porque no nosotros nos cosificamos, sino quien nos ven, exactamente, quien nos mira es la persona que nos cosifica. Entonces la autocosificación no existe. Simplemente son movimientos que buscan la liberación corporal, la liberación de reconocer tu cuerpo, de bailar. O sea, tenemos derecho a nuestra expresión y a nuestro goce
sexual, pero hay otros feminismos que no, que terminan siendo feminismos, pero conservadores, o feminismos que están a favor que las mujeres lleguen a espacios de poder, pero para que desde allí ejerzan violencia hacia otras mujeres. Entonces hay muchos modos, y esos llamamos feminismos blancos, que son los que vienen desde España. Pero, por ejemplo, aquí se da los movimientos decoloniales, ¿no? Que lo que buscamos es precisamente hacer un frente a este tipo de pensamientos, de que todo lo que venga de Europa es correcto, cuando muchas de esas ideas terminan siendo violentas con la población que habitamos actualmente, lo que actualmente es México, y que antes de la colonia, pues, está los pueblos originarios. Por eso las mujeres zapatistas no se reconocen con el feminismo, por eso hay compañeras que prefieren luchar desde el antirracismo o desde un feminismo llamado comunitario, no que decir, tú, mujer española, también me has agredido o cometes violencia hacia mí, o tú, mujer, o sea, ya saben. Entonces, incluso entre nosotras podemos estar ejerciendo. Y también algo muy importante, hablando de la liberación corporal, es ese candado que nos tienen puesto. Por eso a mí me gusta mucho el que las mujeres reivindiquen su cuerpo con el perreo o con esto, porque también existe una manera de opresión sobre nuestros cuerpos, que son los estereotipos y la gordofobia, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que afecta mucho el cómo nos percibimos, en cómo nos dañamos nuestros cuerpos para poder o caer en esos cánones que han creado y nos han diseñado, y que nos genera depresión, que nos genera, no sé, otras enfermedades en nuestra salud, que atentamos contra nosotras, nos rechazamos porque nos han enseñado que nuestros cuerpos no son los correctos. Y eso es una percepción bastante colonial, ¿no? Porque ¿quiénes son? O sea, ¿cómo es un cuerpo perfecto? Una mujer blanca, rubia, ojos azules, flaca. Entonces, nosotras no somos así, ¿no? En esos territorios no habitamos, no somos de esa naturaleza. Sin embargo, valemos lo mismo, somos igual de bellas, pero como nos han traído todas esas ideas desde esos espacios coloniales, nos lastimamos, y eso nos genera, pues, otros modos de violencia emocional, violencia física, violencia mental, que también nos está dañando, porque los niveles de depresión que tenemos las mujeres también es otra manera de violentarnos. No necesitan golpearnos para lastimarnos, ¿no? Estos igual causan daños, y bueno, es un sinfín, y dependiendo de todo lo que vamos teniendo, pues van surgiendo feminismos y modos de ir luchando y de ir generando colectivos, ¿verdad? Bueno, no sé, ya me pasó un chorro, ¿verdad? Sí. Yo dije que si me dan el micrófono puedo tardar mucho. No, muchísimas gracias. Antes de... Ahorita vamos a pasar una ronda de preguntas del público. Nada más para concluir. Ya pedí que cortaran la rosca. Ahorita voy a mandar un mensaje para que lo traigan. Abajo hay bebidas si quieren, ¿no? Hay agua, hay algunos refrescos, hay café si quieren café. ¿Y les parece que...? Bueno, solo quería como puntualizar una cosa que estabas mencionando, y para concluir. Claro. Y pasamos luego a las preguntas. Lo padre está en que cuando estabas mencionando los feminismos blancos, yo estaba pensando, en el momento en que las diferentes posturas feministas se empiezan a academizar, ¿no? Uh-huh. En cierta forma, o se vuelve en realidad como una teología del feminismo o un purismo del feminismo, ¿no? Y que está muy vinculado con ese feminismo blanco, a fin de cuentas, sí, que solo está viendo una cara, ¿no? de todo, ¿no? El feminismo sale en la calle, sale de la calle, sale de lo que se vive, ¿no? O sea, en realidad sale de lo político tal cual, ¿no? O sea, de problemas reales, no nada más de una teorización, ¿no? Y yo creo que pues has dado un buen ejemplo de eso, ¿no? Y eso ha estado muy rico. Entonces, vamos a hacer una pausa. También voy a hacer una pausa aquí para las personas que están en vivo.
Ok. Y ahorita, ¿les parece que sí, estiramos las piernas un ratito, 5 minutos, escriban sus preguntas y continuamos por acá? Hola, hola. Ya nos vamos también por acá. Saludos. Muy bien. Una de las preguntas que me hicieron en esta pausa era sobre el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? De cómo surgen las nuevas masculinidades. Y surgen a partir de los cuestionamientos cuando los compañeros dicen yo quiero estar en el feminismo, yo quiero apoyarlas. Y las feministas decimos no, porque esto es nuestro espacio. Tú tienes tus propios espacios para apoyarnos sin nombrarte feminista, sin estar aquí. Y le comentaba, a mí de poco me sirve como mujer que tú vengas a un foro de mujeres y decir yo estoy contigo, porque este espacio yo ya lo creé para mí, es mi espacio. Nos funciona el que en lugar de intentar decir soy feminista, soy aliado, realmente los espacios en donde tú estés, tú habites, pues te posiciones a favor de los derechos de las mujeres. Es decir, si estás en un grupo con tus compañeros bebiendo y empiezan a decir, ay, mira qué morra tan guapa o cosas así, en ese momento, en ese tu espacio, decir, oye, eso está mal o no, frenar, eso ya es el espacio que tú tienes, que te corresponde, que estás habitando, desde ahí tienes que accionar. Por eso empezaron los movimientos de las nuevas masculinidades, que lo que buscan es crear espacios para los compañeros y que esos espacios puedan ser utilizados para que empiecen a hablar y trabajar en otros modos de ser hombre, ¿no? Porque también tenemos que decir que todo es una construcción, efectivamente, desde que estás pequeño te empiezan a construir con ciertos estereotipos y roles que finalmente lo que buscan es que tú seas un hombre violento, un hombre agresivo, que tú ejerzas el poder, que el poder va a ser tuyo. Y las nuevas masculinidades pues precisamente apuestan a otras formas de ser hombre, ¿no? A no tener que demostrar que eres valiente, a poder llorar, a poder usar el color rosado si te gusta, algo tan banal pero tan profundo al mismo tiempo, al querer, si quieres estudiar derecho, psicología, educación, enfermería, tienes todo el derecho y eso no te va a hacer ni más ni menos macho o hombre, ¿no? Al decir el por qué ejercemos la violencia, o sea, es algo tan... ¿Por qué un hombre ejerce violencia hacia una mujer? O sea, ¿desde dónde está ejerciendo esa violencia? ¿No? Desde el que tú tienes que tener el control, ¿no? Y así los educan. Tú, hombre, vas a tener el control, el poder, vas a manejar a tu familia. Cuando se esté descontrolando, tienes absolutamente todo el poder para ejercer violencia y controlarlo. Entonces, el volver a considerar, no es cierto. O sea, también podemos repensar en otros modos de habitar como hombre. Y es muy importante porque, como les dije, podemos trabajar en que las mujeres sepamos cómo reconocer la violencia, ¿no? Y cómo trabajarla, pero eso no quita que también es importante trabajar en los compañeros, ¿no? Porque finalmente son quienes están ejerciendo la violencia. Entonces hay que trabajar por ambas partes y les mencionaba que hay una página que se llama De Machos a Hombres que me parece sumamente importante, interesante, adecuado para empezar a cuestionar y sobre todo porque, bueno, si estás en un foro de solo mujeres y vienes tú hombre, pues no sabemos tus violencias, tus vivencias, las tuyas, no sabemos la de nosotras. Cuando lo haces entre un grupo con hombres, pues pueden trabajar en cómo desde pequeños les empezaron a ejercer cierta presión o ciertas conductas que los llevaron a esto, ¿no? Bueno, eso fue una pregunta. ¿La caballerosidad se podría considerar antifeminismo? No, creo que cuando hablamos de ese tipo de acciones hay que nombrar una palabra muy importante que es el consentimiento. Cuando hablamos de qué es caballerosidad, qué se puede, qué no se puede hacer, el abrir la puerta, el pagar la cuenta, el decir que guapo, ser amable, ser caballeroso, siempre va a depender de eso. Creo que cuando hablamos, por ejemplo, de la urgencia de una educación sexual integral, es eso, a que tenemos que igual cambiar nuestros modos de relacionarnos sexualmente, o más bien el hablar del tema, porque pues nadie nos enseña cómo relacionarnos o convivir entre personas, ¿no? Vamos como que interactuando, y el consentimiento es precisamente el aprender a preguntar, ¿no? No tiene nada de malo, oye, ¿puedo abrirte la puerta? Oye, ¿puedo pagarte la cuenta? Son como que situaciones que pueden ser caballerosas y que no pueden causar un malestar, siempre y cuando pues la persona te dice, sí, claro. O te puede decir, no, deja, yo abro la puerta. O decir, no, no te preocupes, yo pago mi parte de la cuenta, ¿no?
Pero sí, entonces sí existe, o sea, sí pueden existir esas acciones que se denotan como caballerosidad, que puede ser también como que de respeto, porque la caballerosidad también creo que es como un adjetivo que se pone para decir este es un buen hombre, ¿no? Y en realidad no, simplemente se trata como de una cortesía o algo, ¿no? Entonces, el aprender a preguntar, ¿puedo abrazarte? ¿Puedo darte un beso? ¿Puedo invitarte a salir? O sea, son preguntas que tenemos que aprender a hacer sin tener el miedo, porque es muy importante. Entonces, dejar de asumir y aprender a dejar de tener miedo o finalmente a realizar ese tipo de preguntas. Incluso, bueno, agregando al tema, la caballerosidad se acabó en la Edad Media, ¿no? Y era en realidad una reacción de los hombres que idealizaban a las mujeres en su discurso, y es una corriente tal cual, eh, incluso literaria, de pensamiento. O sea, luego se romantizó esa caballerosidad, ¿no? No significa que antes la caballerosidad sea buena, ¿no? Tampoco estoy diciendo eso, sino que sería interesante también pensar, o sea, dentro de las conductas masculinas, cómo es que se continúan toda una tradición, ¿no? de formas de percibir y relacionarse con las mujeres, ¿no? Y una de las... y aquí ya entrando en la pregunta de respuestas. Está bien, está bien. Pero una de las cosas también que están interesantes o sea, en esa cuestión, dentro de lo que ya estaba mencionando Rosa en la charla hace un momento, tenía que ver con lo del acoso, ¿no? Hay un pensador que habla mucho, John Berger, que es un filósofo del arte, ¿no? Y él habla mucho de la mirada masculina, ¿no? Dentro del arte, ¿no? La cuestión interesante está en que desde la mirada masculina, obviamente la mujer es el objeto de deseo y es el objeto de percepción, ¿no? Entonces, eso yo luego lo asociaba con una problemática que pasa en la actualidad con respecto al acoso, con el hecho de que se enseña, o sea, desde pequeños estamos acostumbrados desde pequeños a que se nos enseñe que el hombre es el que ve, ¿no? Y la mujer es la que es vista, ¿no? Entonces, de ahí de entrada es como si hubiera ya una educación directa hacia como que el acoso tal cual, ¿no? Y eso es muy fuerte, que lo tenemos así como que impregnado desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí yo tenía ganas de comentarte hace rato que estaba haciendo la pregunta. De la estaba así agarrándose de que no quiero hablar. Pero no quiero hablar, pero como está bien. sobre masculinidad, dije tengo que este sí es mi espacio. Está bien, está bien. Sí. Bueno, todo esto igual me hace pensar sobre el tema de que el ser, porque no quisiera utilizar con la palabra de caballerosidad, porque creo que más bien son cuestiones de cortesía, amabilidad, etcétera, implica o sea, como un derecho a, ¿no? O sea, si ya o sea, asociar esto, ¿no? Si yo ya te invité, si yo ya pagué, o si me permitiste que te dé un beso o tal, entonces esto implica como otra cosa, ¿no? Entonces creo que muchas veces el tema de la caballerosidad se asocia con esto de que pues yo ya fui caballeroso contigo. Te toca pagarme el favor, ¿no? Sí. Como, pues debería de entender, yo creo, ¿no? Deberíamos de entender lo que como un tema de amabilidad, de que yo exactamente contigo, tú puedes tener conmigo y eso no implica ningún tipo de intercambio, ¿no? Sí, totalmente. Mis amigas me invitan a cenar y no bueno, a veces, pero con su consentimiento. Claro, efectivamente, el tema del intercambio, ¿no? De que yo soy la mercancía y tú eres quien paga. Y eso pasa mucho también en discotecas, por ejemplo, que de repente dicen, ay, las mujeres entran gratis. Sí, claro, vas a entrar gratis, pero porque tú eres el objeto de consumo de ese espacio, ¿no? Tú eres la carnada. Y sí, muchas de estas acciones que pueden ser tan simples como el pagar la cuenta, de repente sí para nosotras nos sentimos vulneradas porque ya sabemos que si alguien nos paga la cuenta, pues no es gratis, ¿no? Sino que tenemos que saldar esa caballerosidad con nosotras mismas, ¿no? Y por eso mejor dijimos, no, gracias, yo pago mi cuenta,
pero bueno, es una deuda, ¿no? Exacto, entonces sí, es cierto, ya fui cortés contigo, ya te traté bien y ya no quieres venir a dormir conmigo, ¿qué te pasa, no? Entonces, sí hay de esos. Y precisamente, ¿no? Entonces también el modo de comunicar, no, sí, págame la cuenta, pero pues ya. Porque soy pobre, pero se aceptan, pero nada más, sin intercambios, ¿no? Por supuesto que sí, pero es cierto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Igual vi que estaban platicando algo. Sí, así es. Conversen. Habías comentado que tuviste tus primeros acercamientos en el feminismo comunitario. Actualmente, ¿qué tipo de feminismo practicas o cuál piensas que toma estas demandas y que es el que pues, apoyas? Pues precisamente mencionaba que pues actualmente no, incluso me cuestiono mucho si soy o no soy feminista, ¿no? Obviamente yo me reconocí como feminista comunitaria, me gustaba mucho la percepción de lo comunitario, del trabajo en equipo, del poner como el escucha, el mirar a la calle y dejar un poco la academia. Pero creo que actualmente no... Justamente el problema que siento es que nos encasillamos en nombrarnos como en un feminismo en específico, que entonces empezamos a ver cuál es el más válido, cuál es el mejor, cuál es el y simplemente decir, bueno, yo soy feminista. Por ejemplo, hay muchas que como para nombrar eso lo llaman como soy feminista interseccional, ¿no? O sea, que reconozco las diferentes secciones que existen. Igual en algún momento decidí, bueno, me voy a nombrar como feminista interseccional. Hasta el momento en que dije, ¿por qué tengo que...? O sea, obviamente considero que parte de nuestro derecho a la identidad es eso, a ver, ¿con qué te identificas? Pero justo los últimos meses de lucha, en lo último en lo que me he fijado es cómo autonombrarme. Es decir, algunos me dicen activista, abogada, defensora, y en realidad decir, pues, si tú quieres verme como feminista, muy bien, ¿no? Yo, si me preguntas, a veces digo, sí, soy feminista, coincido con el feminismo, con la idea de que la mujer tiene que estar por encima, o sea, tenemos que estar a la par en cuestión de derechos, ¿no? Y de nuestra liberación, más que una búsqueda, ¿no? de una igualdad que también es parte. Pero, pues me reconozco en realidad así. Soy feminista y todo, porque creo que asumiéndote así, estás reconociendo la existencia de otros feminismos, ¿no? O sea, como dijo, hay diferentes feminismos, incluso si me nombro feminismo comunitaria, mi percepción de feminismo comunitario es diferente al de otras feministas comunitarias. Cuando digo soy feminista, creo que es decir, soy feminista y pues estoy como coincido con esta parte, pero justamente siento que de ese proceso es cuando empiezan las diferencias, ¿no? El decir, pero es que en tu feminismo socialista no estás pensando en esto, pero es que en tu feminismo no sé qué. Entonces, cuando asumes como feminista, creo que estás reconociendo que todos son muy importantes porque finalmente, bueno, cada mujer habita su diferente feminismo. Entonces, si me preguntas, me digo como feminista. Siempre así. Y puntos suspensivos. Claro, ¿no? Por supuesto que tenemos el derecho, pero finalmente lo importante es como la acción, ¿no? La acción. Allá atrás. Hola. Bueno, partiendo de la pregunta que hizo bueno, sobre esto de que usted misma dice si, bueno, tal vez si soy, tal vez no feminista, ¿cree que haya un tipo de como que feminismo general o unas características que pueden tener como que todos los feminismos? Porque, bueno, ya nos ha mencionado que pues existen pues muchos feminismos, pero no es que no haya como ciertas indicaciones, podría pues desvirtuar pues la causa y llevarla tal vez a su mal uso o mal representación. Igual me hizo la mención de que pues tal vez no hay como que malo o bueno, pero sí no tan contribuyentes a crecer y seguir avanzando pues en el pensamiento. Por lo que no sé si tendría en mente como que cuáles podrían ser ciertas características que como que comparten pues estas diferentes perspectivas sobre el que uno podría fijarse y decir, bueno, esto sí puede ser feminismo. Sí, la lista, 10 pasos para ser una auténtica feminista. Y no ser cancelada en el intento. Pues mira, el feminismo interseccional creo que es una corriente que justamente intenta como el reconocer las diferentes maneras o secciones en que la mujer habita, ¿no?
Pero pues igual, ¿no? El reconocer, el no tener miedo a la diversidad y el precisamente el no intentar englobar las cosas también es bueno y es sano. Porque a veces por intentar o que todo quepa aquí, ya no sabemos cómo y se nos empieza a salir de las manos y empezamos como a intentar doblegar ciertos movimientos e ideas para que quepan en estos feminismos, ¿no? Y es cuando entonces ya muchas nos empezamos a decir, no es por ahí y por eso creo muy importante el llamarlo así, feminismos. Feminismos porque reconoces ahí la diversidad de mujeres, la diversidad de luchas. Si hablamos de un solo feminismo, justamente porque solo era considerado cuando surgió feminismo, se enfrascó en ciertos puntos y eso como ya no cabíamos las demás en esos puntos. Entonces el ponerle la S al final los feminismos es muy sano, ¿no? El reconocer, hay diferentes feminismos, todos tienen una particularidad que es buscar la emancipación de la mujer, que es buscar el reconocimiento de sus derechos. Y eso todo lo tienen. Ahora cada uno tiene ahora sí que sus puntos, ¿no? Como, bueno, yo soy una mujer negra y quiero que se me deje de discriminar, creo que se me reconozca con mis derechos. Y bueno, si me preguntan, yo igual como me considero mucho como de izquierda, ¿no? Obviamente a todo lo que trate de feminismo, para mí siempre la cuestión de clase tiene mucho que ver y se atraviesa en mi manera de percibir el feminismo, ¿no? Entonces yo siento que no puede haber una emancipación de la mujer si no hay una igualdad también social, económica, pero esa es como que mi manera de percibir el feminismo, ¿no? El cuando veo mujeres, por ejemplo, actualmente yo siento que los feminismos están siendo secuestrados por un feminismo en particular, que es un feminismo de mujeres blancas que reconocen la existencia de otros feminismos, pero no están trabajando para la emancipación de esas mujeres. Hay muchos podcasts, hay muchos videos, hay muchas cuentas en Instagram que son de mujeres que se ven favorecidas porque su cuestión social, económica, les permite el rentar un equipo, les permite el pagar publicidad y estamos escuchando mucho a esas voces de esas mujeres feministas jóvenes y no estamos escuchando otras voces de mujeres feministas que están luchando en el territorio, pero que no tienen para producir un podcast, para producir un video. Por eso para mí siempre la cuestión de clase tiene mucho que ver con el feminismo al cual yo me relaciono. Entonces, pues digo, un día estoy con el feminismo de socialista en este caso que pudiese ser, pero en otro momento pues ya me veo como que, o sea, el reconocimiento de todos. Y también el también aprender a decir, hay movimientos de mujeres que tienen ideologías o pensamientos muy similares al feminismo, pero que nunca han leído sobre feminismo ni se autodenominan como feministas, pero son mujeres luchando con otras ideologías en la misma causa que es la emancipación, ¿no? Y en la liberación de las mujeres. Entonces, sí es cierto, por eso actualmente el principal problema del feminismo, o sea, la principal ruptura es la de hace mucho tiempo, que es definir qué es mujer, ¿no? Quién sí es mujer, quién no es mujer, quién es sujeta de esta lucha del feminismo, y es cuando ya empiezan los que reconocen a unas mujeres, los que no las reconocen, y ahí empieza el conflicto, ¿no? Bueno, repito, yo sí considero a las mujeres trans como mujeres sujetas de los feminismos, pero yo creo que el feminismo, aunque busque la emancipación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos, también en esta lucha se está viendo lo comunitario. Si hablamos de que quien casi sostiene la vida familiar, social y demás, pues son las mujeres, ¿no? Entonces sí veo que indirectamente también los feminismos están como impactando hacia los compañeros y les compañeres. ¿Alguna otra pregunta? Igual, bueno, yo quería puntualizar lo que estaba mencionando, es que también una cuestión que tal vez tiene que ver con lo rico de que sean feminismos, es que tendemos a hacer, y no solo la cuestión del feminismo, tendemos a querer encontrar como una forma o estructura que pueda unificar, ¿no? La totalidad, ¿no? Y yo creo que ahí precisamente está el error, o sea, porque se simplifica, ¿no? La cuestión y más bien lo padre es lo interesante y bueno, lo problemático también es que hay diferentes posturas, hay particularidades, hay singularidades que no se pueden
asir en solo una misma forma, ¿no? O sea, Y de hecho, justamente por eso yo igual siempre cuando me toca dar como asesorías o capacitación para nuevas colectivas, siempre digo que a veces el error está en intentar abarcar como espacios muy grandes y que a veces es más como importante que nuestros proyectos tengan como un espacio, una particularidad en específico, ¿no? Bueno, hace rato estábamos hablando de las funas y de la cultura de la cancelación, pero esto empezó como que una manera en la que las personas que sufren violencia, que no se pudo llegar a una reparación del daño a través de la vía legal, intentaban que se haga justicia, ¿no? Pero ahorita se ha perdido un poco el objetivo, entonces no sé qué alternativas hayan justamente en estos momentos donde casi todas las personas están funadas. Si yo sufro violencia, ¿qué tengo que hacer si no me responden de la vía legal? Y si ya las funas ya no tienen efecto, o sea, ¿cuáles serían esas alternativas? Sí, me recuerdo que hace un par de años cuando empezó como este boom de las funas, yo puse en Facebook, hola, me llamo Rosa y me autocancelo, ¿no? Y se autocancelaron un chorro de compañeras en la publicación, ¿no? Decir, me autocancelo. Y ahí es cuando empecé a cuestionar qué está pasando, que cuando me autocancelo me siento ya más libre, ¿no? O sea, como incluso el feminismo, que es un movimiento de liberación de nosotras, en un momento nos empezó a encerrar otra vez a qué es ser una buena feminista. Si haces eso, te cancelo porque no estás siendo feminista. Entonces, ¿en qué momento el ya no asumirte feminista, ya te sientes libre con eso? Es decir, no tengo que cumplir esas expectativas, ¿no? Porque si no las cumplo me vas a cancelar. Y es cuando empezamos a volver el feminismo un dogma. Por eso el cuidado de no como ser como muy específico. Y la cultura de la cancelación justo viene justo quienes lo están abordando son los movimientos antirracistas, ¿no? El tema del punitivismo, el tema del cómo el cancelar a una persona empezó precisamente como tú dices, ¿no? Como que en la búsqueda de justicia, y que actualmente se está pues buscando como literal desaparecer una persona. Y yo estoy en contra de esa cultura de la cancelación porque en realidad no se resuelve no ha resuelto ningún conflicto, ¿no? Y también escala mayor. Una funa se hace de manera como social, ¿no? O sea, una funa en redes, los cancelamos. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿y qué quieres hacer con tu cancelación? O sea, ¿qué esperas? ¿Que lo desaparezcamos, lo mandamos al desierto, lo metemos al agua? O sea, ¿qué quieres que pase con esa funa? ¿No? Obviamente algunas personas sí, sobre todo cuando son agresores, pero bueno, tú has dicho algo muy importante. La cultura de la cancelación surge, o no surge, más bien los feminismos lo han buscado como un modo de impartir justicia desde este lado, porque no hay una institución o un Estado que nos garantice ese acceso. Por eso igual yo siempre cuestiono, digo que están funando a compañeros, están cancelando a hombres, pero es porque no hay otro modo. En el momento en que tengamos un sistema de justicia que sí nos dé justicia, ya no vamos a tener o vamos a necesitar de esa alternativa de cancelar gente por los medios digitales. Ahora, la cultura de la cancelación también viene de una postura como que racista de cancelar a este tipo, de cancelar a los hombres, ¿no? Incluso los feminismos blancos parten mucho de ahí. Por ejemplo, me escuché una compañera que decía, se busca cancelar al hombre, pero ¿a qué hombre, no? ¿Por qué no a los hombres blancos? Y lo relacionan mucho con el tema de la justicia carcelaria, de a quienes estamos cancelando y a quienes no. Entonces, por ejemplo, cuando se asocia el tema de la cultura en la cultura de la cancelación relacionada con el tema carcelario, se está hablando también de un tema de clase, de quiénes están en las cárceles y quiénes no. Entonces, cuando cancelamos a alguien en ese sistema, quiénes son los que sí llegan a la cárcel y quiénes son los que se exentan de estar ahí. Evidentemente, la gente racializada, la gente empobrecida son los que tienen alcance. Entonces, la cultura de la cancelación surge también desde esta parte, y nosotras lo hemos como que usado para tener nuestra parte de la justicia, pero lo hemos
Las palabras, igual, como comentábamos con una amiga que se llama Katia Rejón, igual de repente las usamos tanto que quedan vacías, ¿no? Y el tema de los feminismos y el tema de la cancelación es una de esas palabras que hemos abusado tanto, o sea que lo hemos agarrado, lo hemos a veces malentendido y lo hemos usado para dañar. Sirvió mucho, pero no deja de ser punitivista, ¿no? O sea, el que tenemos que entender que todas las personas tenemos derechos, ¿no? Y la cultura del punitivismo, pues lo que busca es precisamente expulsar a las personas. Y es complejo porque sí escala en la vida real. Por ejemplo, hace poco creo que en Puebla quemaron vivo, creo que a una persona. ¿Por qué? Porque como no existía una justicia del Estado, decidieron hacer una justicia por manos propias y literal lo quemaron. O sea, es como nosotros, lo vas a quemar, lo vas a cancelar. Pues eso se está trasladando a ese tipo de espacios porque nos dejamos como que influenciar por justicia a mano propia, porque hay que erradicar el problema de esta manera. Entonces, cuando nosotras cancelamos a gente en la vía pública, lo que buscamos es precisamente eso, desaparecerlas. ¿Cómo vamos a desaparecer personas? No estamos como que incluso rompiendo o vulnerando sus derechos de las personas y también el derecho a errar, ¿no? Porque tenemos derecho a cometer errores y a reconocerlos y, por supuesto, el derecho a volver a reinsentarnos en la sociedad, incluso siendo agresores. Por eso el tema de las nuevas masculinidades es muy importante. Y bueno, la cancelación se ha usado más como una herramienta de venganza, ¿no? Y como en su origen sí fue como para tener un acceso a la justicia, pues creemos mucho en eso, pero ahorita vemos que hasta entre las mismas feministas nos estamos cancelando porque ella fue mi agresora, pero fíjate que ella fue la agresora de ella y yo fui tu agresora, entonces tú fuiste la agresora y todos hemos ejercido violencia, ¿no? Lo importante no es la cancelar y el punitivismo de deshacerme de ti, lo importante es cómo vamos a manejar esa violencia para que no se repita y para ver la reparación del daño de la parte afectada, ¿no? Y lo importante es reconocer nuestros errores y también reconocer que las personas tenemos derecho a errar, pero no mantenernos en el error. No tenemos derecho a errar, sí, pero a reconocerlos y a trabajar en eso. Y el punitivismo no está viendo eso. La cultura de la cancelación lo único que quiere es sacar un problema, pero un problema nunca se saca, ¿no? O sea, nunca lo podemos esconder abajo de la mesa. No, al contrario, hay que dejarla aquí y hay que saber trabajarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que actualmente eso lo único que hace es fracturar el movimiento. O sea, la cultura de la cancelación es tan compleja que es una herramienta que nos hizo creer que nos iba a ayudar cuando nos está causando mucho daño porque está fragmentando, dividiendo y está encapsulando el feminismo, ¿no? Dijiste esto, te cancelo, quedas fuera. Y entonces estamos como que en un juego de que ustedes me preguntaban, ¿a ti ya te cancelaron, Rosa? Y yo les dije, pues me han intentado y me he como que defendido, ¿no? O sea, y finalmente tuve que decir, pues bueno, ya me autocancelo, ¿no? O sea, ya. ¿Me vas a cancelar? No te preocupes, me cancelé hace 2 años. Pero precisamente se está buscando, sobre todo algo muy importante, que es una palabra muy importante, que es el poder. ¿Quién tiene el poder del feminismo y para qué quieres ese poder del feminismo? Entonces la cultura de la cancelación va muy de la mano de que yo quiero tener el poder del feminismo. Por eso hay que diversificar el feminismo, no decir solo hay un feminismo, ¿no? Sino diversificarlo y no creer en eso del empoderamiento de la mujer, porque es falso. Porque siempre el poder implica que hay alguien en el poder y alguien subordinado, ¿no? Y el punitivismo es precisamente eso, yo tengo el poder de cancelarte, y también eso, ¿no? De que prefiero cancelar a que me cancelen. Entonces te voy a cancelar y te voy a cancelar fuerte. Y si tú me estás cancelando, pues voy a buscar que alguien más te cancele a ti. Entonces es como una lucha de poder. ¿Quién tiene el poder del feminismo? Por eso les repito, yo, si me preguntas actualmente el movimiento feminista es un movimiento en el presente, ¿no? Por eso a veces lo nombran como al feminismo como un movimiento en el pasado. Y como movimiento vivo que es, va a tener sus variaciones, tiene que tener sus autocríticas y demás. Y actualmente, pues sí está atravesando como, yo creo, por una crisis porque todas queremos tener el poder del feminismo. Y muchas veces, como ya se politizó ese poder, ¿para qué queremos ese poder, no? Por eso es como que a mí actualmente digo, pues no me importa si me nombran o no como feminista, porque finalmente yo no estoy buscando el poder de soy feminista y soy la feminista más de acá, ¿no? Simplemente tenemos que regresar al feminismo como búsqueda de un cambio y apoyo a la mujer y no de tener ese poder de soy la más feminista, ¿no? Y ya.
Ahí hay otra pregunta. Adelante. Y ya sería por el tiempo, si quieren igual podemos seguir conversando abajo, no sé. Pero aquí no. por el tiempo sería la última pregunta, o las dos, si tienen otra pregunta por allá, serían dos últimas preguntas para cerrar. Si quieren igual podemos hacer como 2, 3 preguntas y las respondemos en una, ¿no? A ver. Más que pregunta, una reflexión, igual y sí genera un poco de cuestionamiento. En esto que mencionas de empoderar a la mujer y la falsedad que esto conlleva, porque al ejercer un poder, hay quien lo ejerce y quien lo sufre. Así es. Creo que, y esto solo es como reflexión, probablemente venga también desde la forma en que llamamos las cosas, ¿no? En este uso desmedido del sufijo ismo, feminismo, capitalismo, los sismos. socialismo. Y el sufijo ismo como tal pues, tiene dos connotaciones, ¿no? Por un lado es el adoctrinamiento de algo, o por otro lado es la exacerbación de algo, o el dominio de algo. Entonces, racismo, una raza por encima de otras. Clasismo, una clase por encima de otras. Nerviosismo, un sistema fuera de control. Y en el momento en que hablamos entonces de feminismo, ya estamos hablando también de un género por encima de otros, ¿no? A lo mejor es el movimiento femenino, ¿no? El movimiento del capital, un movimiento social. Cuando utilizamos el ismo, ya estamos tratando de exacerbar, y al exacerbar eliminamos, ¿no? Dividimos. Y por esto, muchas veces desde el interior de movimientos tan necesarios y urgentes como el que nos trae a esta reunión, pues surgen divisiones por el poder, ¿no? Solamente lo pongo ahí sobre la mesa como una reflexión de si estamos nombrando las cosas correctamente. Sí, me parece muy interesante porque incluso cuando surge el feminismo o ese movimiento de la Revolución Francesa, fue un nombre que se adoptó precisamente para ponerle al movimiento de mujeres que en ese momento nos encontrábamos en extrema desigualdad, ¿no? Por supuesto, teníamos que juntarnos y nombrarnos como feministas, ¿no? A eso repito el por qué no podemos tener a los hombres, porque todavía no existe una igualdad. Entonces, no podemos decir que las mujeres tenemos un poder frente al hombre, cuando es un movimiento que lo que busca sí es, por eso dije, el feminismo no busca empoderar a la mujer, porque no estamos en la búsqueda de ser quienes subordinemos a otras personas. Es más bien una búsqueda, el feminismo, de la liberación de la mujer, que es muy diferente al empoderamiento, la liberación y el reconocimiento de sus derechos. El reconocer los derechos de las mujeres no significa el no reconocer el derecho de los hombres, simplemente el decir, se está buscando y estamos velando porque se reconozcan nuestros derechos, pero eso no quita que les quitemos, o sea, que te los voy a quitar a ti, me los voy a pasar, sino que busquemos precisamente solo que se reconozcan el de nosotras. Y la liberación no tiene que ver con el empoderamiento. La liberación tiene que ver con en que nosotras sepamos que tenemos autonomía, que tenemos decisión, que tenemos justamente esos derechos. Ahora, el tema del empoderamiento sí es yo lo cuestiono porque es un discurso que se adoptó no desde el feminismo, se adoptó precisamente desde un Estado, en este caso capitalista y lo que quieras decirle, que lo que busca es casi decir el pobre es pobre porque quiere. Entonces la mujer no se empodera porque quiere, porque entonces el Estado te dota de ciertas herramientas. Por ejemplo, vamos a dar un taller para que hagan manzanas con chamoy y tengan empoderamiento económico. Entonces, si la mujer no logró su empoderamiento, ya no es culpa de la mujer, porque yo ya te di las herramientas para que te empoderes. Entonces la mujer es oprimida porque quiere, casi. Por eso es muy falso eso del empoderamiento de la mujer. Y porque de repente empoderamos a las mujeres y terminan por vulnerar a otras mujeres, ¿no? Pero eso sí no surgió desde el feminismo, ¿no? El feminismo desde su origen se buscaba reconocimiento de los derechos ciudadanos, en este caso, que es el poder votar, ser votada, tener voz, que no tenía, y la liberación, ¿no? Que es la autonomía sobre nuestros cuerpos. Y como tal, por eso decimos que no es que busquemos
que no estén los hombres, ¿no? Pero así como existe justo lo que mencionabas, el movimiento antirracista, que lo que busca es que no se cometa más discriminación y racismo hacia eso, pues el feminismo está muy enfocado en que se reconozcan los derechos de las mujeres y que no se nos invalide. Yo creo que es un movimiento todavía necesario y urgente, porque hemos hablado de que no existe una igualdad sustantiva, que es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, va a dejar de existir cuando no maten a 11 mujeres al día, por ejemplo, ¿no? Cuando no nos estén agrediendo en las calles. Hasta ese momento puede existir. Pero incluso en un movimiento capitalista, tampoco las mujeres hemos sido beneficiadas, ¿no? Y eso hay un libro de Silvia Federici que lo dice muy bien, que hace una crítica cuando mencionamos el tema de que si realmente ha existido un embrismo, o sea, realmente en algún momento las mujeres hemos estado por encima de los hombres, hemos tenido el total poder de decisión, los hemos agredido, los hemos violentado, somos las 11 mujeres que matamos a 11 hombres al día, somos las mujeres quienes estamos abusando de las infancias, somos las mujeres las que ganamos el 17% más de los hombres, somos las mujeres las que actualmente dirigimos las empresas privadas, particulares y el Estado. Por supuesto que no, y nunca ha existido eso. Por eso no podemos hablar de que ya existe un poder de las mujeres, todavía no. No, entonces lo he dicho, no tenemos, ni siquiera existió una mujer presidenta. Hace menos de 100 años que apenas podemos votar. Incluso en nuestros espacios actuales siguen existiendo estrategias para quitarnos de las mujeres del espacio público. No ha existido un embrismo como tal, no hay un feminismo que diga las mujeres ya estamos por encima de los hombres, por lo que mencionamos en el inicio, cuáles son los índices actuales. Entonces cuando me dicen a mí esto, yo digo, bueno, ¿de dónde está sacando que las mujeres estamos por encima de los hombres? Porque yo ya dije todas las cifras del por qué estamos en una situación de vulnerabilidad, y justamente hablábamos de que lo que se está buscando es el sanar la sociedad, ¿no? Por eso ya se está planteando las nuevas masculinidades, el por qué es importante que asumamos, ¿no? No estamos, o sea, porque, por ejemplo, cuando hablamos del racismo, las personas racializadas no están buscando quitarle los derechos a las personas blancas, simplemente que se reconozcan los de ellos, ¿no? Entonces, lo mismo con este caso, no estamos buscando que se quiten los derechos de los hombres, simplemente que se reconozcan la de nosotras, que es lo más importante, y por eso, sí, es cierto, es muy importante cómo nombramos las cosas, por eso no es bueno decir que el feminismo busca empoderar a las mujeres, buscamos el reconocimiento de nuestros derechos y nuestra liberación. Listo. Gracias. Última pregunta. Un poco fuera. Sabemos que lamentablemente México es uno de los países donde más feminicidios hay En Latinoamérica, sí. ¿Cuál tú crees, de manera personal, que llega a ser la solución? Solución. Exacto. Tanto de lo que es para solucionarlo, pero ¿cuál crees que llega a ser? Ay, Bueno, sí. lamentablemente nosotros como ciudadanos tampoco no sabemos qué hacer, realmente. Sabemos que ese es un problema político, de educación, de machismo y otros derivados. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad o como individuos para impedir esto? Pues mira, a mí me gustaría que existiera un botón que hicieran, se prende y se apaga el machismo, ¿no? Y ya que de un día para otro dejen de existir estas opresiones, pero son pues problemas sociales que implica pues un trabajo a profundidad, ¿no? Primero, necesitamos sí una reeducación, y siempre el feminismo aboga por una educación sexual integral, que es el cómo nos podemos relacionar físicamente. Se aboga también de que exista una educación mental que nos enseñe el cómo convivir de maneras sanas, porque si creas infancias sanas, por ejemplo, vas a crear adultos sanos, ¿no? Y que si yo le preguntaba hace rato, ¿qué es un feminicida? ¿Cómo se forma un feminicida? Y se le forma diciendo que tiene autoridad y poder sobre el cuerpo de una mujer. Entonces, ¿hacia dónde vamos a tener que dirigir cierta educación? O sea, siempre se divide en prevención, atención y erradicación. Son que las ramas para atender la violencia. En el tema de la prevención, pues sí tiene mucho que ver los espacios educativos, incluso la parte de cultura popular, ¿no? Educación popular, lo que se ve en las tele, lo que se escucha en la radio, las canciones, todo eso siempre termina como que afectando o creando ciertos pensamientos, ¿no? Pero también tiene que ver la parte de la atención, y creo que en esa parte también estamos fallando. Es decir,
Actualmente, en Yucatán, por ejemplo, han existido en 900 llamadas en el 2022 de mujeres pidiendo atención, que están sufriendo violencia y llamaron a la patrulla, llamadas de emergencia, ¿no? ¿Cuenta el Estado para atender contra tanta violencia? No cuenta con las herramientas. No cuenta con las herramientas y eso entonces ya es una omisión. Vas a la fiscalía y revictimizan a las mujeres. Es decir, te dicen, pero sí te violó, pero tú quisiste ir allá a la noche, ¿no? O sea, tú le dijiste que sí vas a cenar. Entonces, como que en el tema de la atención se está fallando. No hay, por ejemplo, los suficientes refugios, no hay la suficiente atención emocional. Lo importante de también atender el tema de las nuevas masculinidades que está surgiendo. O sea, hay mucho. Los 11 feminicidios, al menos en Yucatán, si hablamos de Yucatán en este caso, tiene mucho que ver el cómo vamos a trabajar la parte de la familia, lo familiar, y la familia como una institución política. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estamos garantizando? Por ejemplo, entró la pandemia y aumentó la violencia. ¿Por qué? Porque todas las mujeres tuvimos que convivir con nuestros agresores. ¿Qué hizo en ese momento el Estado para atender esa violencia? Mostró un botón, una línea para recibir esas llamadas, abrió más refugios. O sea, hay como que varias acciones directas que se pueden tomar, que son directas porque son inmediatas y que tienen que ser progresivas. No, por el contrario, se cerraron refugios, se recortó el presupuesto, se quitaron las líneas de llamadas de atención. En el caso de Yucatán, está en el diario oficial, el gobernador dijo textualmente que quitó a las policías, o sea que todo el cuerpo policíaco se está ocupando para que nadie esté en la calle. Y fue el momento en que habían helicópteros y habían antimotines en toda la calle. Y a personas, por ejemplo, a mí, que yo tenía un policía en mi casa por protección, no los quitaron. Y dijo que ¿por qué? Solo está entorpeciendo el tema de la seguridad en cuestión de salud. Entonces hay un Estado omiso en temas de violencia, ¿no? Que no cree en la existencia de esa violencia, que no cree instituciones, que las secretarías, por ejemplo, cuando digo que hay una simulación, es real. Aquí hay un centro de atención a las mujeres y una secretaría de las mujeres, pero si tú mandas a una mujer a ese centro, y te lo digo porque me toca a mí llevarlas, no hay abogadas, no te contestan los teléfonos, y entonces ¿tú qué haces? No, justo decía ayer a la 1 de la madrugada, con todo y sueño me habla Rosa, estoy sufriendo violencia, no sé qué hacer, me pasaron tu número. ¿Quién eres? No sé quién era. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué recursos? Estoy hablando este número y no me contestan, ¿no? Entonces, esas omisiones son las que muchas feministas tienen que estar haciendo una tarea que le corresponda al Estado, ¿no? Entonces, tenemos una Secretaría de Mujeres. Actualmente, por ejemplo, el 8 de marzo se firmó un acuerdo de universidades violetas, que se firmó el acuerdo y no ha pasado nada porque siguen acosando y agrediendo en las universidades, ¿no? Y se firmó la creación de instancias de la mujer en todos los municipios, pero las personas a las cuales asignaron en los municipios ni siquiera saben, ni son abogados, ni saben de género, ni saben qué hacer. O sea, le dijeron, oye, tú pon a tu hijo allá. Y lo pusieron y de repente cuando les llega un caso, no saben qué hacer, ¿no? Y entonces hay omisiones. Entonces, son como un montón de cosas que tiene que hacer el Estado, desde los municipios, desde lo más chiquito hasta lo más grande. ¿Quién está en la Secretaría? En la Secretaría de las Mujeres está una mujer que no reconoce los derechos reproductivos. En la Secretaría de las Mujeres se dice que si eres lesbiano no te atienden. Entonces hay como que toda esta omisión. La Fiscalía, que es la encargada de impartir la justicia, tampoco atiende a las mujeres. Entonces, en la parte de atención es donde estamos fallando, ¿no? Que es necesario, y todo tiene que ver con la erradicación. Entonces, si me preguntas, ¿qué se puede hacer? Ojalá una acción resolviera todo, pero desafortunadamente dependen de muchas personas el poder emitir, incluso desde discursivamente, desde el presidente, desde lo que va diciendo, desde sus mañaneras, tiene mucho que ver, desde los gobernantes, desde a quienes asignamos en esos puestos de impartición de justicia. O sea, tiene mucho que ver, y es un trabajo que creo que el feminismo ha estado cuestionando, ¿no? En las manifestaciones siempre se denuncia las faltas, las omisiones, y siempre son denuncias que se justifican con los datos, con las cifras, con lo que está pasando, ¿no? Por eso es muy necesario que todavía, por eso el feminismo todo es un movimiento vigente, activo y necesario que esté, porque son quienes constantemente están vigilando y denunciando las omisiones del Estado, porque la violencia, repito, no solo son las acciones, o sea, no solo es el golpe, la violencia son acciones y omisiones. Lo que no se hace
para que pueda existir un problema. Cuando no se atiende un problema de violencia, se omite, eso puede escalar hasta llegar a un feminicidio, por ejemplo. Si no queremos feminicidios en Yucatán que pasan en la casa, ¿qué estamos haciendo, en este caso, para evitar la violencia familiar? Que eso, ¿de dónde se desprende? Lo hemos dicho, se desprende de la dependencia económica. Entonces, ¿qué está pasando? Que las mujeres no estamos teniendo acceso a un trabajo. ¿Y qué está pasando? Pues no tenemos derecho a una preparación escolar, ¿no? En la secundaria las mujeres abandonan porque se embarazan. Entonces, no estamos atendiendo los derechos sexuales y reproductivos. No estamos atendiendo el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Que el embarazo adolescente se ha cuestionado de que no existe embarazo adolescente, ¿no? No puede existir un embarazo consentido a esa edad. Entonces, es como que se puede hacer como un árbol de los problemas. Ese es el feminicidio, pero ¿de dónde se está desprendiendo esa situación? ¿No? Y, por ejemplo, en el estado de Yucatán, que somos el número 2 en abuso sexual infantil, tú dices, bueno, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿No? ¿Desde dónde está surgiendo esa agresión? Desde el por qué no lo estamos considerando como algo grave, ¿no? Es la violencia intrafamiliar, de que golpean a la mujer, a dónde tiene que ir esa mujer. Entonces, como que de todo depende, del presidente municipal, del que está en el cargado del DIF, del de la escuela primaria, el de la escuela secundaria, desde los profesores. O sea, es como un árbol que todo el mundo tiene que estar como que trabajando. Por eso te digo, ojalá sí existiera un botón de prendido y apagado, pero no. Desafortunadamente, la atención depende de varios agentes. Y el feminismo lo que está haciendo es cuestionar a todos los agentes. Por eso se ha vuelto un movimiento como muy grande y muy necesario, porque sí estamos en la vigilancia. Si me preguntas a mí, la gente me conoce porque yo trabajo dentro de las universidades. Pero si me preguntas lo que está pasando sobre violencia política, es algo que yo no sé. Pero hay colectivos que están trabajando en la violencia política, ¿entienden? Por eso es como muy importante el diversificarlo y el trabajarlo. No es algo que va a desaparecer en 6 años ni en 10 años, sino la idea es empezar a construir, pero sí, el tema de la atención estamos fallando mucho y yo creo que ahí es como un buen área que tenemos que fijarnos y seguir exigiendo, ¿no? No, a ti, a ustedes por estar presentes, por volver el día de hoy. A mí me encantaría mucho seguir platicando y debatiendo, saben que para eso yo digo que sí a todo, pero bueno, ya es tarde y ya hay que ir cerrando el evento. Pueden despedirse a todos los que están acá. Sí. Bueno, muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos los que nos vieron en el vivo. Las pocas 6 personas que fueron entrando y saliendo otros. De todas formas, el video se queda en Instagram. Aproximadamente, yo creo que en 15 días más o menos voy a subir el audio tal cual para que lo puedan compartir. El video también. Y pues muchas gracias por asistir, pues estén pendientes igual de las actividades que estamos armando en el Centro Cultural, que bueno, implican también tanto hablar más de estas temáticas como de otras más, ¿no? que están viviendo, ¿no? Y pues nada, sería todo. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima.